¿Cuántas veces has escuchado historias que aseguran que la Iglesia Católica fue el villano en momentos clave de la historia? Desde la Inquisición hasta la Edad Media, existen mitos que se repiten una y otra vez, sin pruebas y sin siquiera aparecer en los libros de historia. ¿Por qué la Iglesia es el blanco favorito de ataques por parte de protestantes, ateos, marxistas y hasta de otras religiones? ¿Qué es lo que no te están contando? Hoy, en el baúl del historiador, nos embarcamos en una misión especial: desenmascarar esos mitos que han distorsionado la historia por siglos. Vamos a indagar profundamente en los relatos más polémicos y te contaremos lo que realmente sucedió. Si estás cansado de escuchar siempre la misma versión, este video es para ti. Es hora de poner los hechos sobre la mesa y descubrir la verdad que muchos prefieren ignorar. ¿Estás listo para desafiar lo que creías saber? Mito 1. La Edad Media como Edad Oscura. La Edad Media es comúnmente referida como la Edad Oscura, un periodo supuestamente caracterizado por el atraso, la superstición y la barbarie. Sin embargo, la Edad Media fue una era de importantes avances culturales, tecnológicos y científicos, comenzando por los monjes, que son los grandes constructores de la civilización occidental. En Occidente, fue San Benito quien fundó gran cantidad de monasterios desde el siglo VI, regidos por una regla, los cuales se organizaron en comunidades lideradas por un abad. Estos fueron verdaderos centros de espiritualidad y acción. Mantuvieron el legado intelectual de la antigüedad, llevando a cabo la copia manual de las obras sagradas y profanas más importantes, como por ejemplo de Cicerón, Séneca y Horacio. Luego, junto a los misioneros, asentaron y pacificaron a los bárbaros que destruyeron el Imperio Romano desde el siglo V en adelante, y trabajaron en numerosas áreas como la agricultura, donde abordaron la toma de tierras vírgenes, drenaron pantanos como los de Southampton en Inglaterra y desbrozaron bosques para llevar a cabo plantaciones y la cría de ganado. Otras actividades que hicieron fueron la producción de cerveza, la invención de champán y, junto a otras órdenes como la cisterciense, trabajaron la metalurgia con la elaboración de plomo, hierro, alumbre y también yeso, mármol y sal. Otro legado fundamental fue la construcción de catedrales góticas como la Sainte-Chapelle, Notre Dame, Salamanca, León, Burgos, Toledo, Estrasburgo, Wells, etc. También la fundación de universidades que descendían de las escuelas catedralicias fomentadas por Carlomagno en el Imperio Franco durante el siglo VIII, especialmente de la Escuela de Chartres. Algunas de ellas son la Universidad de Bolonia, París, Oxford, etc., donde se dio el desarrollo del derecho y la filosofía escolástica, entre otros logros. Lejos de ser un tiempo de oscuridad, la Edad Media sentó las bases para el Renacimiento y la modernidad. Fue una época de intensa actividad intelectual y artística, donde la fe y la razón se combinaron para producir algunas de las obras más duraderas de la civilización occidental. La narrativa de la Edad Oscura es en gran parte una construcción posterior, promovida durante la Ilustración, para desacreditar la influencia de la Iglesia y exaltar la razón secular. Algunas obras de la literatura de esta edad que podemos nombrar son Beowulf, El Cantar de los Nibelungos, El Cantar del Mío Cid, etc. En cuanto a compositores musicales, estuvieron Bernard de Ventadorn y Santa Hildegarda de Bingen en el siglo XII. En la pintura estuvieron Altichiero, Beumetz, Belechos, etc. Mito 2. La Inquisición. La Inquisición es a menudo vista como el epítome de la intolerancia y la brutalidad religiosa. Sin embargo, esta, aunque no exenta de abusos, fue mucho menos violenta que los tribunales seculares de la época. La Inquisición medieval buscaba principalmente corregir errores doctrinales y proteger la fe cristiana,
en un tiempo donde la herejía no solo amenazaba la religión, sino también la cohesión social de la cristiandad, lo cual era una amenaza para la unidad y la paz. Contrario a la creencia popular, la Inquisición española, por ejemplo, tuvo procedimientos legales más avanzados y garantistas que muchos tribunales contemporáneos. Las ejecuciones fueron raras y en muchos casos los acusados tuvieron la oportunidad de arrepentirse y recibir penas menos severas. La imagen de la Inquisición como una maquinaria de tortura y muerte ha sido exagerada y utilizada como arma propagandística durante siglos, especialmente por los enemigos políticos y religiosos de España y la Iglesia Católica. Para esto difundieron y difunden hasta el día de hoy falsos métodos de tortura como el garrote vil, la silla inquisidora, la doncella de hierro, el banco de estiramiento, la máquina desgarra-senos, el rompecráneos, el aplasta-pulgares y la máquina quebranta-rodillas. Algunos datos. En 350 años desde el siglo XIII al XVII, el Santo Oficio tuvo la cifra de 5.000 muertos, es decir, el 4% de los procesos, siendo que la Revolución Francesa en 10 años tuvo alrededor de 16.000 ejecutados, otras fuentes hablan incluso de 40.000. Y en 69 años, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas asesinó alrededor de 150 millones de seres humanos. Mito 3. La matanza de gatos y la peste negra. La matanza de gatos durante la Edad Media es una historia que se ha popularizado como una explicación para la propagación de la peste negra, argumentando que la eliminación de gatos permitió que las ratas, portadoras de pulgas infectadas, se multiplicaran sin control. Sin embargo, esta narrativa simplifica excesivamente la complejidad de la pandemia que inició en 1348 y se expandió por toda Europa. Si bien es cierto que los gatos eran asociados a veces con supersticiones, no existe evidencia concluyente de que su matanza fue una causa significativa en la propagación de la peste. La peste negra fue una calamidad que resultó de múltiples factores, incluidos cambios climáticos, la movilidad de las poblaciones debido a guerras y comercio, y una comprensión limitada de la transmisión de enfermedades. La demonización de los gatos y su posterior matanza fueron más bien reflejos de supersticiones populares que de políticas sistemáticas. Además, las medidas de higiene y cuarentena adoptadas por algunos municipios también jugaron roles cruciales en la lucha contra la peste. Mito 4. La Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años, desde 1618 a 1648, es frecuentemente vista como un conflicto meramente religioso entre católicos y protestantes. Sin embargo, esta guerra fue también profundamente política. Los intereses de las grandes potencias europeas, como Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, jugaron un papel crucial en el conflicto. La lucha por el equilibrio de poder en Europa fue tan importante como las cuestiones religiosas. La intervención de Francia, un reino católico, en apoyo de los protestantes para debilitar a los Habsburgo, es un claro ejemplo de cómo las motivaciones políticas podían superar las religiosas. Además, la guerra devastó gran parte de Europa Central, mostrando que los costos de estos conflictos iban más allá de la cuestión de la fe y afectaban profundamente la estructura política y social del continente. ¿Te está gustando este video? No olvides dejar tu me gusta, para que continuemos relatándote otros acontecimientos importantes de nuestra historia. Mito 5. La conquista de México y Hernán Cortés. La conquista de México, liderada por Hernán Cortés desde 1521, es frecuentemente retratada como una serie de atrocidades cometidas por los españoles contra los pacíficos indígenas. Pero esta conquista fue mucho más compleja
involucrando alianzas estratégicas con pueblos indígenas que eran enemigos de los aztecas. Cortés fue capaz de conquistar Tenochtitlán no solo por la superioridad militar europea, sino también gracias al apoyo de miles de indígenas que veían a los aztecas como opresores y que sumaron soldados a los 400 de Cortés. La narrativa de Cortés como un simple conquistador sanguinario omite el papel crucial de las alianzas indígenas y la brutalidad del imperio azteca, que practicaba sacrificios humanos masivos y mantenía su dominio a través del terror. La interacción entre Cortés y los indígenas fue un proceso multifacético de negociación, conflicto y cooperación. La historia de la conquista de México es un testimonio de la complejidad de los encuentros culturales y la dinámica de poder en el Nuevo Mundo. Mito 6. La leyenda negra española. La leyenda negra es una narrativa histórica que pinta a España como un imperio brutal y opresivo, especialmente durante la colonización de América. La realidad es que, aunque hubo abusos, también hubo leyes y esfuerzos significativos por parte de la corona española y la Iglesia para proteger a los indígenas. Así, en la medida en que avanzaban los años, los indios fueron ganando derechos y los conquistadores españoles fueron perdiendo la capacidad que tenían para enriquecerse y algunos de abusar de los indios. Es por esto que el rey Carlos V, en el año 1542, juzgó que los indios ya estaban lo suficientemente civilizados para pasar a ser súbditos de la corona y sancionó las leyes nuevas, por las cuales ya no se podían formar nuevas encomiendas y las ya existentes serían suprimidas al fallecer sus titulares. Además, se suprimieron las encomiendas que obraban a favor del clero, funcionarios públicos y todos aquellos que no tuvieran títulos de conquista, y se rebaja la cantidad de tributos que tenían que pagar los indios a los encomenderos. Por último, fue abolida cualquier otra categoría de esclavitud y trabajo forzoso existente. Luego, en las Leyes de Indias de 1680, se sancionó la jornada laboral de 8 horas, el descanso dominical, la sanidad de los empleados por los patrones, entre otras cuestiones. Como podemos ver, la leyenda negra fue en gran parte una herramienta propagandística utilizada por los enemigos de España, especialmente Inglaterra y los Países Bajos, para justificar sus propias expansiones imperiales y desacreditar a España. Esta narrativa ha perdurado y ha sido utilizada para oscurecer los aspectos positivos como la fundación de ciudades, puertos, caminos, hospitales y hasta 33 universidades en todo el continente, además de los esfuerzos de justicia y evangelización realizados durante la colonización. Mito 7. El mito de Galileo y la Iglesia. La historia de Galileo Galilei es comúnmente presentada como el conflicto entre la ciencia y la fe, con Galileo como el mártir de la verdad científica perseguido por una iglesia oscurantista en el siglo XVI y XVII. Sin embargo, la situación fue mucho más compleja. Galileo no fue perseguido por sus descubrimientos científicos, sino por su insistencia en que sus teorías eran la única verdad, desafiando las interpretaciones bíblicas tradicionales y la autoridad de la Iglesia, en un momento en que la Reforma protestante ya había sacudido profundamente a la cristiandad. La condena de Galileo fue más una cuestión de política y teología que de ciencia. La Iglesia no se oponía al heliocentrismo en sí, sino a la forma en que Galileo presentaba sus ideas, desafiando directamente la interpretación de las Escrituras y la autoridad eclesiástica, además de no presentar ninguna prueba científica aceptable para la época. A pesar del juicio, Galileo continuó sus investigaciones y nunca fue torturado ni encarcelado, como a menudo se afirma, sino que se lo condenó a penas menores, como recitar salmos una vez a la semana durante 3 años, algo que cumplió su hija por él. Además,
tuvo que plantear que su teoría era solamente una hipótesis, lo cual hizo que su libro sea introducido en el índice de libros prohibidos por la Iglesia. Estas penas las cumplió en casas de amigos y clérigos. Su caso es un ejemplo de la tensión entre innovación y autoridad en una época de grandes cambios, más que una simple batalla entre ciencia y religión. Mito 8. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial es comúnmente celebrada como un periodo de progreso y avance tecnológico desde el siglo XVIII en adelante. Sin embargo, este periodo también trajo consigo enormes sufrimientos y desigualdades. El rápido crecimiento industrial provocó condiciones laborales extremas, explotación infantil y una gran desigualdad económica. La Iglesia Católica, a través de encíclicas como Rerum Novarum de León XIII, denunció estas injusticias y abogó por los derechos de los trabajadores y la necesidad de justicia social. La visión de la revolución industrial como un progreso inevitable y completamente positivo omite los costos humanos y sociales que conllevó. El crecimiento económico y tecnológico no se distribuyó equitativamente, y las condiciones de vida de la clase trabajadora se deterioraron drásticamente. La respuesta de la Iglesia y su defensa de los derechos humanos y la dignidad del trabajo fueron fundamentales para la evolución de las políticas sociales en el mundo moderno. Mito 9. La Revolución Francesa como el pináculo de la libertad. La Revolución Francesa es frecuentemente celebrada como un triunfo de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sin embargo, esta desencadenó una era de violencia y terror que culminó en el régimen del terror bajo Robespierre, desde 1793 en adelante. Miles de personas fueron ejecutadas y la persecución contra la Iglesia y los creyentes fue feroz. El intento de erradicar la influencia cristiana y establecer un nuevo orden basado en la razón llevó a extremos que contradecían los ideales proclamados. La Revolución Francesa no solo destruyó el antiguo régimen, sino que también sembró las semillas de futuros conflictos y dictaduras. La exaltación de la razón y la secularización radical tuvieron consecuencias profundas y a menudo desastrosas para la sociedad. Las guerras napoleónicas que siguieron extendieron la violencia revolucionaria a toda Europa, demostrando que los ideales de libertad y fraternidad a menudo se alcanzaron a través de medios opresivos y tiránicos. Como hemos visto, la historia está llena de relatos complejos que muchas veces se simplifican o distorsionan para ajustarse a diferentes agendas. Los mitos que rodean a la Iglesia Católica no son la excepción. Es fácil juzgar el pasado desde nuestra perspectiva moderna, pero al hacerlo, no corremos el riesgo de perder de vista el contexto y las verdaderas intenciones de aquellos tiempos. Hoy hemos desmontado algunos de los mitos más extendidos, pero lo más importante es que este viaje te invite a reflexionar. ¿Qué otras verdades pueden estar distorsionadas? ¿Qué parte de la historia crees conocer, pero tal vez solo hayas escuchado una versión? Te invito a que sigas explorando, investigando y sobre todo, cuestionando lo que te cuentan. La historia es mucho más que relatos simplificados. Es una oportunidad para profundizar en las raíces de nuestra cultura, nuestra fe y nuestro mundo. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, te recomiendo que visites otros videos donde descubrirás más relatos apasionantes y eventos épicos. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras y relatos del pasado. Yo soy el Baúl del Historiador y nos vemos en la próxima historia.